Hola, ¿qué tal a todo el auditorio de En Contacto? Les saludamos con muchísimo gusto y como usted puede ver, esta tarde nos ha dedicado unos minutos de su tiempo el exgobernador del estado de Puebla, del vecino estado de Puebla y fuerte aspirante presidencial por Acción Nacional, Rafael Moreno Valle. Muchísimas gracias, Luis, Rafael, por estar esta tarde con nosotros, platicar contigo. Estás de gira en el estado de Veracruz y bueno, son muchos los temas, independientemente del tema de tu libro y la promoción que estás haciendo, esta fuerza del cambio. Primero que nada, preguntarte, Veracruz, un estado al que conoces bien, que por la colindancia con tu estado, pues hay muchos puntos en común. ¿Qué opinión te merece Veracruz y su relación con los poblanos? Bueno, históricamente ha habido una extraordinaria vinculación. Debemos entender que Puebla logró ser un centro importante y tener una ciudad y un centro histórico patrimonio cultural de la humanidad, siendo un paso obligado entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México durante la colonia. Desde ese tiempo ha habido una vinculación económica, aunque desde la época prehispánica había también vinculación entre las distintas culturas e intercambios comerciales. Por supuesto que muchos de los productos de exportación que se hacen en Puebla pues van al puerto de Veracruz. La conectividad ha mejorado en las últimas décadas, digamos yo desde que entré al servicio público con proyectos como la carretera Mozoc-Perote y más recientemente la México-Tuxpan, evidentemente nos acercan en diferentes regiones, hay un gran intercambio comercial, hay una vinculación social entre veracruzanos y poblanos. Yo en particular me siento muy contento de encontrarme en Jalapa. Estaba recordando mi niñez, estaba hablando con la familia Fernández y don Justo Fernández, en paz descanse, mi abuelo también en paz descanse, fueron entrañables amigos. Entonces de niño yo venía a pasar vacaciones en el Rancho de las Ánimas, cuando además estaba lejos de Jalapa. Era ir al rancho, era así como un lugar lejano a la ciudad, que ahora quedó pues por el crecimiento urbano y ahora se hizo un desarrollo en esa zona y un crecimiento increíble de la ciudad hacia esa parte, y por supuesto pues siempre es grato el tener esos recuerdos de infancia, pero te da pues una idea de esa vinculación. Eres heredero de una estirpe política pues de abolengo en tu estado natal. Eres un hombre sumamente joven, vamos a decirlo así, en el ámbito político, pero con el palmarés político que acumulas. Después de haber egresado de Boston, de la Universidad de Leyes, participaste en la iniciativa privada, fuiste vicepresidente de un banco sumamente importante como el Banco Alemán Dresdner. Te preguntaría, ocupaste cargos como diputado local, diputado federal, senador, has sido gobernador. ¿Qué sigue para Rafael Moreno Valle en su ámbito y personal alcanzar? ¿Quiere ser presidente de México? Bueno, por supuesto, lo he manifestado anteriormente, tengo una legítima aspiración a poder lograr el cambio en este país como lo hicimos en Puebla. Sin embargo, entiendo que hoy nuestro querido México enfrenta una terrible crisis, que se requiere hacer cambios profundos para poder combatir la pobreza, para poder mejorar las condiciones económicas, esta inflación que ha venido haciendo que suban los precios de los productos, pero que no se incrementen los salarios, que vemos cómo la inseguridad va creciendo prácticamente en todo el territorio nacional, con el impacto que eso tiene en las inversiones, en el turismo, en la creación de empleos, y por lo tanto creo que es urgente un cambio. Pero hay una enorme irritación social, particularmente la corrupción y la impunidad han hecho que mucha gente deje de creer en la política, en los políticos, en los partidos, y cuando la irritación social se convierte en plataforma de gobierno, los resultados son desastrosos, como los que hoy vemos en Venezuela. Por lo tanto, me parece que hoy estamos ante la necesidad de crear una alternativa de cambio para México, porque no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes. Y en este contexto, evidentemente estaremos buscando construir un frente de partidos y de ciudadanos para lograr ese cambio en beneficio de todos los mexicanos. ¿Es la coalición de gobierno la nueva estrategia, la nueva forma política de hacer política en México? ¿Es necesario gobernar con otros partidos en esta inercia que está empezando a tomar fuerza por hablar de una izquierda pues complicada como la que maneja Andrés Manuel López Obrador, en donde pareciera que quiere haber un avance, pero a la vez hay una especie de
de retrospección hacia un pasado que México ya no quiere alcanzar? Sí, por supuesto, me parece que debemos enriquecer cualquier programa a través de la participación de diversas fuerzas políticas y ciudadanos, porque no se trata solamente de señalar los qués, sino encontrar los cómos. El diagnóstico del país lo podemos hacer de manera muy clara con base en indicadores. El reto es cómo encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, cómo vamos a combatir la pobreza, y desde mi punto de vista la única forma de lograrlo es generando riqueza. Es decir, no se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. La idea es detonar el extraordinario potencial que tiene nuestro país, y te voy a dar ejemplos para no quedar en generalidades. A mí me parece inaceptable que México, siendo un país productor de petróleo, importe gasolinas e importe petroquímicos. Eso quiere decir que estamos dejando ir inversiones extraordinarias y empleos que debieran estar en México, que hoy están en otros países, y por lo tanto es un ejemplo, como podríamos enumerar muchos, de áreas de oportunidad para poder lograr ese cambio que buscamos en nuestro país. Es evidente para quienes hemos visitado el estado de Puebla la transformación que tiene el Puebla de Rafael Moreno Valle contra un Veracruz asentado en 12 años, pues lamentablemente, de corrupción, y la obra pública es más que evidente. Tú entras a Puebla y totalmente transformado, un distribuidor vial para no cruzar por las avenidas principales, el centro, la proyección que se hizo. Es muy diferente gobernar Puebla a gobernar México. En ese reto y en esa circunstancia, ¿cuál es para ti la principal apuesta a cambiar en nuestro país? La corrupción es un problema que lastima. ¿Cómo acabas con ella? Bueno, yo creo que tendríamos que, por supuesto, implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, replicarlo a nivel de las entidades federativas, pero hay lo que nos funcionó muy bien en Puebla, que fue crear el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Mucha gente no estaba presentando denuncias por miedo a que hubiera una vinculación entre los delincuentes y las policías, y por lo tanto a través de este Consejo Ciudadano se podía dar seguimiento a las denuncias y hacerse de manera anónima. Los que vivimos en provincia, todos nos conocemos, sabemos quién fue tu abuelo, mi abuelo, tu papá, sabemos si de chavo andabas a pie, en bici, en moto o en coche. Entonces, cuando de pronto en una provincia alguien cambia su nivel de vida, pues si se ha dedicado únicamente al servicio público, yo te podría prácticamente afirmar que esté incurriendo en actos de corrupción, porque puedes en un buen puesto vivir con dignidad, pero no hacer un gran patrimonio, y eso en todos los niveles, en nivel de las alcaldías o de cualquier servidor público. Si de pronto ves que empiezan a cambiar de casas, de coches, que empiezan a adquirir propiedades, debería haber un instrumento para poder investigar a esos funcionarios de cualquier nivel, y que hubiera una herramienta para presentar ese tipo de denuncias con un organismo ciudadano, porque algo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cuando la gente incurre en este tipo de actos, muestra el recurso. Sí. Compró la casa, compraron los caballos, compraron alguna cosa que no tenían, y simplemente con que puedas hacer un comparativo entre los ingresos y el gasto, los ingresos y el patrimonio, pues si no hay forma de comprobarlo, evidentemente se incurrió en lavado de dinero, en usos de recursos de procedencia ilícita, en un delito que se puede perseguir por parte del gobierno federal. Entonces yo implementaría un esquema de esa naturaleza, porque me parece que, si bien es importante tener los grandes sistemas y los mecanismos, para mí el más eficiente es la denuncia ciudadana con seguimiento. Hoy los políticos buscan espacios de cara al 2018 de proyección, de conocimiento ciudadano, y hay quien emplea la plataforma que le da un partido político para promoverse, hay quien publica libros. Hoy estás más promovido en espectaculares, en anuncios en revistas. Te buscó Miguel Ángel Porrúa para presentar esta biografía donde cronicas tu historia de vida, tu experiencia al frente del gobierno, cómo va la venta del libro y qué es lo que dice la gente a la hora de recibirlo. Bueno, yo te diría que más bien yo busqué a Miguel Ángel Porrúa siendo un editor serio, reconocido, profesional, pero sobre todo que no había tenido ninguna vinculación con el gobierno de Puebla durante mi gestión.
hubo otros editores que ya sea que trabajaron con la Secretaría de Educación Pública o editaron algún libro del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, cualquier otro tema durante mi administración, que hubieran querido o podido publicar un libro para mí, y sin embargo no me hubiera parecido ético. Yo quería que alguien sin ninguna vinculación con Puebla pudiera llevar a cabo esta acción. Yo llegué a presentarle el proyecto nacional, señalando la necesidad de cambiar la forma de hacer programas nacionales de desarrollo, la forma de hacer programas y reglas de operación que aplicaran en todo el territorio nacional y que los fuéramos por los mecanismos regionales para poder ser más eficientes. Me dijo: mira, suena muy interesante tu planteamiento, pero lamentablemente no te conocen, Rafael. Entonces yo firmé un convenio de exclusividad para que todos los libros que escriba los publique Miguel Ángel Porrúa, y él me pidió que el primero fuera una historia familiar y donde pudiera explicar mi trayectoria tanto en el sector público como privado, hablar de mi preparación académica y particularmente del cambio en Puebla, de cómo logramos el cambio en el estado de Puebla. Por último, antes de agradecerte el tiempo que has dedicado a tu agenda para poder platicar con el auditorio En Contacto, nos gustaría pues finalmente conocer específicamente cómo te ves al interior de los aspirantes de Acción Nacional al gobierno de la República en esta disputa por alcanzar la candidatura, cuando por ejemplo personajes como el expresidente Vicente Fox ya en su momento pues en cadena nacional se decantó y dijo: el más preparado, el más formado es Rafael Moreno Valle, independientemente de que también en la disputa hay una ex primera dama como Margarita Zavala, quien pues tiene el respaldo evidente de Felipe Calderón. ¿Tú cómo lo ves al interior de del panismo, sobre todo? ¿Cómo ves tú tu posibilidad de llegar a ser presidente y candidato primeramente? Bueno, pues yo creo que no solo es al interior del PAN, sino que en la búsqueda de la construcción de un frente amplio opositor debemos pensar que puedan inscribirse militantes de otros partidos o ciudadanos sin partido que quieren un cambio, y yo creo que debiera haber pues un requerimiento básico para asegurarse de que no se inscriba cualquiera. No vaya a ser que quien aspira a una diputación local diga: quiero ser candidato a la presidencia de la República para ver si en la negociación me toca ser diputado local. Yo creo que habría que buscar algún tipo de requerimiento mínimo para asegurarnos que quienes compiten tengan capital político real, que tengan fortaleza y que haya un proceso democrático donde participen los ciudadanos para elegir al candidato o la candidata. Yo creo que hablar de la presidencia de la República es pensar en la responsabilidad más grande política o de servicio público que hay en el país, y considero que en este contexto la experiencia es fundamental, que independientemente de qué actividad estemos hablando, del deporte, del sector privado, del sector público, la experiencia cuenta, que los tiempos y los retos que enfrenta el país no están ni para improvisar ni para aprender sobre la marcha. Y en ese sentido, así como cuando llegas a pedir trabajo, te piden tu currículum, ¿sabes? Pues dónde estudiaste, dónde has trabajado, qué logros tuviste o no has trabajado, pues creo que habrá que presentar las trayectorias y comparar los currículums con los distintos aspirantes. Y en ese sentido yo estoy acostumbrado a competir, siempre lo he hecho y afortunadamente siempre que he competido he ganado. Yo espero pues que no cambie la racha a estas alturas del partido. Pues le agradecemos a Rafael Moreno Valle Rosas el pues tomarnos la atención de incluirnos en su agenda de actividad en la presentación de este libro La Fuerza del Cambio, que hace aquí en Jalapa, y por supuesto el mensaje llega a través de la señal de En Contacto a todo el estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, esté muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. En Contacto.